Hace un tiempo hablamos toda la historia de Jeffys y el cómo este había sido poseído por tomarse una Coca-Cola con una bola 8. Si es que no has visto ese video, te invito a echarle un buen vistazo para que puedas entender el contexto de esta historia. Así que, bienvenidos a una nueva aventura de curiosidades y referencias. El día de hoy vamos a contar la historia de este mod, ya que actualmente solo hay un video en YouTube explicando su historia. Así que, ¿están preparados para esta locura? Entonces, ¡vámonos, compadres! Un día, Jeffy se encontraba tan aburrido en casa que simplemente estaba intentando vomitar a propósito. Mario y Rosalina deciden jugar al escondite con él para intentar animarlo. Sin embargo, este no sabía ni contar hasta 5. 60, 18, 12. Mario y Rosalina duran 3 horas escondidos. Y al regresar con Jeffys, Mario se emputa horrible. What the fuck are you talking about, Jeffy? Mario, don't get... Así que le dicen a él que se esconda en lo que ellos cuentan. Es así como Jeffys, mientras buscaba un lugar, empieza a escuchar cómo tocan fuertemente una puerta. Abriéndola sin saber lo que encontraría dentro. Mientras tanto, Mario y Rosalina empiezan a buscarlo cuando de repente... He wouldn't do that. Jeffy! It came from over there, Mario! Oh no! Oh no! Oh no, Mario! We're not supposed to go in there. I know, but Jeffy didn't know that. Al dirigirse al lugar de donde vienen los gritos, se encuentran con la mismísima puerta. Y aunque Mario no estaba nada convencido de entrar, Rosalina le recuerda que son los padres. Así que, armados de valor, entran solo para encontrar esto. There's a light switch, Mario. What, really? Oh. What is going on? God, what is happening? Why are there bodies everywhere? I don't know. Asustado, corren con Brooklyn, quien es un policía al que le contaron todo. Este mismo los regaña porque les dice que les advirtió no entrar ahí, pero Jeffy era el único que no sabía de esa advertencia. Cuando todos se acercan a ver lo que hay dentro del cuarto, de repente el policía los noquea. Solo para darnos cuenta de que en realidad este no era el policía real, sino que ahora se encontraban con el mismísimo asesino de todo lo que había ahí dentro. Un cuarto lleno de horrorosos cuerpos de marionetas llenos de... bueno, ya sabrán ustedes. Mario y Rosalina, por supuesto, entran en pánico, pero el chico se acerca y les muestra lo que les pasará si no se callan. También les explica que él les advirtió no abrir la puerta, pero que ignoraron su advertencia y aquí están las consecuencias. Y es que todo empezó con vecinos que se habían mudado y todos ignoraron de igual forma su advertencia. Es por eso que hay tantas víctimas y de hecho nos explica lo siguiente. Cada vez que alguien tenía una emergencia, era él quien se vestía con el uniforme y los ayudaba. Era él quien tenía ese traje de policía guardado porque había exterminado a unos cuantos. Le había vendido la casa a más de 26 personas y había acabado con todas ellas por no respetar la única regla que había: no abrir la puerta. Y es que justo cuando estaba por cortarle la lengua a Rosalina, llega el verdadero Brooklyn. Alright, let's see, what do I use for this? Ooh, where's my saw? What? Is everybody okay in there? Oh my god! Este, después de salvarlos, les explica que tiene varios gemelos, y entre esos estaba el que acababan de ver, quien se llama el tipo que hace cosas malas. Sí, no se llama Shocks. Sí era lo que creían. La cosa es que Brooklyn se había ido de vacaciones y por eso todo este tiempo estaban siendo ayudados por su gemelo malvado. Bastante cómico, pero es así como termina esta historia.
What the fuck? ¡Qué traumante debió ser para los protagonistas! Ahora veamos qué nos dejan las curiosidades. Número 1. Esto ya lo había mencionado en el video de Jeffys, pero no está de más recordarlo. La razón por la que no vemos a Mario y a Rosalina en el mod es porque a Nintendo no le gustó que esto fuese protagonizado por su fontanero, así que decidieron cambiarlo por Marvin y Rose, siendo estos los protagonistas de este mod. Número 2. A pesar de que se mostraron muchas escenas de la tétrica habitación, no pudimos ver en qué momento Jeffys fue torturado en algún momento, pues solamente estaba ahí tirado. Es probable que el asesino tuviese planeado hacerle algo antes de acabar con él. ¡Mamá! ¡Me están viendo, carajo! Número 3. Es probable que haya más de un gemelo malvado y que la historia vuelva a repetirse. O díganme, ¿ustedes qué piensan? Número 4. En la historia, el tipo que hace cosas malas nos explica que tiene varios uniformes, porque son de las víctimas que ha exterminado. Pero ¿cómo es posible que haya acabado con un policía? Pues tal vez esto sea solo un guionazo. Número 5. Por si no sabían, normalmente la puerta pasaba cerrada para que nadie viera lo que hay dentro. Sin embargo, cuando el policía entra, parece que ni siquiera tenía un seguro puesto, lo que lo hizo acabar con el asesino muy fácilmente. Where's my saw? Número 6. Varios de los diálogos de esta animación aparecen en el mod, como por ejemplo... See, I told you not to open that, but you did it, and here we are. I would recommend that both of you shut your trap, or else you end up like that guy over there. And judging by the way he acted... hey, hang on, I gotta do something. See, I tell them not to open the door, but they open it, and now... I gotta try. Número 7. Las lyrics parecen describir que el tipo que hace cosas malas no estaba feliz con su vida, fingiendo ser varios trabajadores a la vez. Número 8. ¿Sabías que hay una versión antigua de esta canción que sonaba algo así? Este mod había sido cancelado. Well, no more. Pero parece que lo han retomado, razón por la que muy probablemente veamos una versión 2.0 muy pronto. Recuerden unirse a nuestro servidor de Discord oficial. Muchas gracias por sus bonitos fanarts. Estoy bastante feliz de ser parte de ellos. Les recomiendo muchísimo estos videos de por aquí, ya que están buenísimos. Yo soy el Noches y nos veremos hasta la siguiente, compadres. ¡Chao!